Es interesante, una cosa es que lo digamos nosotros para sentirnos bien, otra cosa es que lo diga una compañía norteamericana que viene encuestando radio en Puerto Rico prácticamente hace 20 años ya. Empezó llamándose Arbitron, ahora se llama Nielsen Audio, porque la compañía Nielsen de encuestas de televisión de los Estados Unidos compró a Arbitron y entonces utilizó su nombre de encuestador conocido de televisión y le puso Nielsen Audio para la parte de radio. Puerto Rico tiene un fenómeno de que siempre se reparten muy pocos diarios. Sí. Para la población de nosotros. Somos 3 millones, tal vez un poquito más de habitantes, y la muestra que se toma de parte del encuestador es una muestra que el mercado la conceptúa muy pequeña. Por lo tanto, para salir bien en la encuesta, tiene que haber demasiada gente escuchándote, porque como son pocos los llamados diarios, ¿verdad? Si es que se conoce el formulario que utiliza Nielsen, pues tienes que estar bien pegado para salir bien. Sí. Nueva Vida 97.7, como hemos dicho los días anteriores, en audiencia de mujeres siempre ha sido una emisora fuerte. Llevamos 2 décadas dominando siempre entre las primeras 5 emisoras más sintonizadas del país. Esos primeros 5 lugares en audiencia de mujeres, interesante. Siempre hemos sido la única emisora cristiana en esas 5 posiciones en el 6 a 10 de la mañana, que es el horario más competido de la radio. ¿Ok? Así que hoy quisiera hablar un poco más allá de la encuesta, que tenemos una de las mejores encuestas en mucho tiempo tal vez, ratificando cómo cerramos el año pasado, octubre, noviembre y diciembre. La encuesta es de octubre, noviembre y diciembre del 2020. Fueron 3 meses de mucha controversia, fueron los 3 meses de las elecciones, que le dimos duro al tema de las elecciones. Fue el periodo del COVID, ¿verdad? En la parte tal vez un poquito más controversial por lo mucho en que se seguía alargando y el miedo y el pánico. Los contagios. Contagios. Un periodo difícil. Lo estuvimos discutiendo aquí todo el tiempo. ¿Verdad? Fue un cierre de año bastante neurálgico y nosotros, como siempre, pues asumimos postura, decimos cómo pensamos, los compañeros expresan sus opiniones, ¿verdad? Y ustedes siempre están ahí como oyentes fieles de esta emisora. Cuando miramos las tablas, los demográficos de esa audiencia que nos coloca, si fuésemos a mirar una de las tablas que quiero discutir, pero discutirla desde el punto de vista de cómo estamos discipulando o impactando las nuevas generaciones y cómo la generación adulta se ha mantenido. Por ejemplo, la encuesta tiene una tabla que es mujeres desde 25 años corrido hasta 64. Okay. En esa tabla, 6 a 10 de la mañana, el day part de la mañana, vuelvo y repito, el más competido de las radios, somos la emisora número 1 FM de Puerto Rico, de 6 a 10 de la mañana. Así que si tú estás en ese renglón de edad, desde 25 hasta 64, gracias por hacerte en ruta. La emisora FM más sintonizada en la mañana en Puerto Rico, de acuerdo a Nielsen Audio. ¿Ok? Qué bien. Ahora, cuando miramos ese demográfico, muchachos, estás hablando de mujeres millennials de 25 años, que todavía algunas de ellas o se están graduando de la universidad o todavía están en esos añitos finales, par de añitos finales de universidad. Muchas de ellas entrando al mundo profesional del trabajo, otras formando familia, casándose. En algunos casos, obviamente, por la realidad social del país o en una relación consensual. Pero su emisora a escuchar es Nueva Vida. Excelente. Cuando tú miras eso desde el punto de vista del contenido de esta emisora, y tú miras, por ejemplo, ese 25 a 34, que es uno de los demográficos de la encuesta, ese primer segmento de mujeres jóvenes de 25 a 34 años, ¿qué es lo que están sintonizando? Nueva Vida 97.7, un talk show de radio que se llama En Ruta. Buscando algo diferente. Wow. Que es impresionante. Impresionante. Cuando esta emisora, por ejemplo, hoy tenemos un segmento que es pro vida totalmente, con Daisy Quiles. Sí, esto tiene un significado esperanzador para el país. Claro. Totalmente. Sí.
Totalmente, o sea, la combinación de nosotros como animadores con los recursos de la emisora y la gracia que Dios le ha dado a los dos, al equipo de animadores y a los recursos, con la forma en que enfocamos las cosas, con la forma en que hacemos las cosas, ha cautivado a las mujeres puertorriqueñas a escuchar una emisora cristiana que se llama Nueva Vida. Por ejemplo, acabamos de tener un segmento de comedia sana. El país está acostumbrado en la televisión a comedia de doble sentido. Las grandes figuras de la comedia en la televisión siempre tienen doble sentido. Bastante. ¿Tengo razón o no? Claro que sí. Y son muy seguidos, muchos, por un sector, por eso. Lamentablemente. Claro, sí, claro. Y se piensa que ese sector es la mayoría. Y no es así. Y no es así. De acuerdo a la encuesta, por lo menos el contraste que nosotros traemos, hay un sector que cuando el contenido es bueno, lo prefiere o por lo menos lo escoge para consumirlo. Otro segmento que tenemos comenzando la semana es el de nuestra compañera Morey Moyola. Un segmento que va en mira siempre a empoderar a la mujer, a animarla a seguir adelante, a no renunciar a sus sueños, a no dejarse maltratar. Le incluye la palabra del Señor consistentemente en tus segmentos. Hoy tenemos a Liz Millán. Escucha bien, decide bien. Una terapeuta de familia, siempre con temas para las parejas y temas para las mujeres desde el punto de vista de la psicología y de los principios bíblicos de la palabra. Y si vamos día por día, seguimos encontrando segmentos de alta enseñanza bíblica como el de Magdiel, como Marlene, como nuestra compañera Christy Mueller los viernes, que es pura enseñanza bíblica. Cuando Angie se suelta la trenza y viene como pastora en vez de psicóloga los viernes, por ejemplo, este viernes trae una enseñanza bíblica sólida, hablando del discipulado. O sea, la combinación de temas es lo que las mujeres, de acuerdo a Nielsen Audio, poniendo a Nueva Vida como la emisora FM más sintonizada, mujeres de 25 a 64 años, este es nuestro contenido. Yes. ¿Ok? Estamos consistentemente defendiendo los valores. Eso es lo que la mujer puertorriqueña está consumiendo con nosotros. No es el doble sentido, no son las canciones de Bad Bunny. Sí. Son las canciones de René, de Samuel, de Juan Carlos Rosa, de Jacobo Ramos, etcétera. O sea, miren el impacto que estamos teniendo. Lo que tú me hacías un comentario, Fernando, cuando una vez a mí se me zafó la palabra nicho, tú me dijiste, no, esos ratings son de la masa. De la masa, sí. ¿Puedes explicar un poquito para la gente? Sí, porque la percepción la percepción que se tenía en el mercado acerca de la radio cristiana y específicamente del producto de Nueva Vida era pues un nicho. O sea, ese éxito representa una pequeña porción de la población. Pero estos números no reflejan eso. Y de hecho, y no es la primera vez. O sea, es que consistentemente Nueva Vida se coloca ahí, no representando un nicho, representando la masa. Exacto. Tú sabes, y si yo me atrevería a decir que los muchos que están alrededor, ¿verdad? O sea, los varios productos seculares probablemente representan unos cuantos nichos y juntos parecen una masa. Así es. Pero cuando un producto como este, que es único, es uno, tiene tal éxito, estamos hablando, eso sí es una masa. Sí. Tú sabes, eso es un producto masivo. Es interesante que el pueblo sepa también, la audiencia de Nueva Vida fiel, que no sintoniza emisoras seculares, que nuestros competidores no son talk shows de colegas cristianas. Nuestros competidores son talk shows de emisoras seculares. Correcto. Tenemos al Gangster y a Funky. Correcto. Tenemos a Rechado y a Deddy Romero. Tenemos a Burbu y a Rocky. Tenemos a Burbu y a Rocky. Tenemos a Rubén Sánchez en términos de la AM, ¿no? Correcto. Que de hecho, esa emisora de noticias obviamente tiene mucho número y si fuésemos overall, la única emisora que supera Nueva Vida en mujeres 25 a 64 por unas décimas ahí fue KQ 580. Sí. Y que estamos hablando de un producto totalmente diferente. Y que es un producto totalmente diferente porque es noticias y análisis de noticias. Sí. Pero es bien interesante cómo la gente
muy inteligentemente prefiere un contenido como el de Nueva Vida, mucho más allá de las figuras que tienen acceso a todos los medios, a todas las noticias, a todas las redes, la televisión, los chismes, tú sabes, y a pesar de todo ese ruido, la gente dice, pero esto es mejor. Exactamente. ¿No será también que se sienten respetados? Porque yo creo que muchas emisoras, y lo voy a decir así abiertamente, yo siento que le faltan el respeto, particularmente a la mujer. Así es. Porque ellos no están todo el tiempo hablando, ellos ponen canciones. Y esas canciones pues a veces son terribles. No son aptas ni para niños. A veces las chicas van en carro con los niños y no quieren que sus niños se estén retroalimentando de esas canciones tan terribles. Están buscando algo refrescante. Muchas veces esa madre o esa chica va cargada con tanta preocupación. Se levantaron en la mañana, ¿qué va a ser de mí hoy? ¿Qué va a pasar? Y de repente están buscando palabras diferentes, palabras de aliento, de vida, y las encuentran aquí. No quieren escuchar para nada que si la mujer es esto, la mujer es lo otro, a través de las canciones, ¿no? Yo pienso que eso influye de una manera también. El chisme de artista siempre hemos sabido, ¿verdad?, que ha sido como que algo que la gente consume, pero de una manera dramática. Los programas de chismes dominaron las audiencias de televisión por mucho tiempo. En radio sigue siendo un producto principal. ¿Qué le pasó al artista tal? ¿Con quién se juntó? ¿Si se dejó y ahora con quién está? Etcétera. Nosotros no tenemos eso. O sea que es un producto totalmente distinto. Es un contraste dramático a la oferta de las emisoras del mundo, y que en este renglón estemos en estas posiciones que cuando... Yo estoy seguro que las emisoras seculares están analizando esta encuesta. Sí. Y dice que sigue teniendo esta emisora que por 2 décadas tiene esa posición o acostumbra a tener esas posiciones altas de audiencia, y la fórmula de nosotros no ha cambiado. Llevamos 20 años más o menos haciendo el mismo tipo de radio, de respeto, de contenido, cristocéntrica. No nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios para salvación. No tenemos ningún problema con testificar, ¿verdad?, de que la razón principal de esta emisora es Jesús y su palabra, que es la que nos permite, ¿verdad?, vivir la vida que estamos viviendo. Hay esperanza porque una luz en medio de tanta tiniebla, tú dices, llegamos al 2021, un año y una década tan difícil en términos de cómo el mundo sigue pensando, en cómo se sigue liberalizando las formas de pensamiento, aunque ahora la perspectiva de género o la ideología de género parece tan buena, tan aceptable, tan inclusiva, tan de respeto. Nosotros es tener una postura totalmente distinta, crea un contraste dramático, y tú dices, bueno, hay gente allá afuera que realmente quiere escuchar algo diferente y algo que les haga sentido. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir siendo este medio conservador que defiende a la familia natural, este medio conservador que promueve el respeto para los demás, sin duda. Nosotros siempre hemos dicho aquí, cuando hablamos en contra de la ideología de género, que para Nueva Vida no es un tema anti-gay, no es un tema contra los homosexuales. Y eso es algo que siempre dejamos meridianamente claro. Hay gente que lo junta porque muchos de los cabilderos de la ideología de género en términos de las leyes o pueden serlo en su vida personal o pueden creer en eso como para imponérselo a otros. Nosotros siempre hemos tenido un alto respeto. Lo que hemos pedido es que no nos impongan a nosotros eso, ¿no? Y yo creo que a la medida en que los años han seguido pasando, el pueblo sabe dónde estamos parados, qué creemos, qué pensamos y qué defendemos. Así que yo quisiera darle par de minutos a esas mujeres que nos han colocado en esta posición, desde las jovencitas de 25 años, y si tienes menos, 22 o 20 y nos escucha, nos llama, hasta las más adultitas de 50 y 60 y pico, porque realmente, si ustedes no estuvieran ahí, no estuviésemos todavía escribiendo la historia 20 años después que comenzamos este trabajo acá en el área metro, y desde que la emisora comenzó 42, 43 años ya. Me gustaría escucharlas a ustedes, chicas, que nos han colocado en esta honorable posición en la radio puertorriqueña con estos ratings en mujeres.
algo que anhelan tantas y tantas emisoras, ustedes nos lo han regalado a nosotros. Y cualquier comentario, inclusive cualquier recomendación, como siempre lo hemos hecho tradicionalmente, la aceptamos. Pero esta mañana es un tiempo para hablar contigo, para escucharte y para agradecerte. Así que te puedes comunicar con nosotros. 787-993-9700. En ruta, buenos días. Un buen día. Yo estoy escuchando la radio desde que estaba Gladys Rodríguez en Nueva York. Wow. Estaba en la universidad. Y ciertamente que los felicito porque el contenido siempre ha sido el mismo, porque sus recursos siempre han sido excelentes. Y por mi parte yo no escucho radio, ¿verdad?, secular, porque además del contenido de la música no me gusta para que mis hijos lo escuchen. Siempre hay como denigrando a los mismos compañeros de la radio, siempre es un relajo y un morbo, y eso no me gusta. De verdad que los valores son principales y por eso siempre me he mantenido fiel con ustedes. Qué bueno, mi amor. ¿Qué edad tienes en este momento? 37. 37, muy bien. Excelente, cae gracias. dentro de la tabla que estamos hablando. Desde nena nos está escuchando, desde bien jovencito, y todavía es una nena. Estaba en la Qué universidad. bien. Está en la universidad. Excelente. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Estoy totalmente de acuerdo con Moraima. Los temas que tocan son con todo el respeto, llegan en el momento preciso en que uno los necesita. Si están en el lugar, pues, muy merecido lo tienen porque son un excelente equipo donde se respetan. Tengo 60 años y no dejo de escucharlos en todo el día desde que salgo de mi casa a las 6:30 de la mañana. Wow, gracias por eso. Qué bueno. ¿Otra nena de 60? Otra nena de 70 que se siente De 60. respetada por el equipo. Ajá, así es. Muy bien. En ruta, buen día. Aunque es para nena. Es para nena, no te me cueles. Gracias, papá, gracias. Te queremos. Pero gracias queremos, por la te queremos. intención, claro que sí. Adelante, buen día. Buenos días. Hola. Sí. Tengo 78 años y oigo a Nueva Vida desde Gladys Rodríguez. Mira eso. Mira eso. Wow. Gladys empezó con nosotros en el 2002 por ahí, más o menos. Eso te iba a decir, y estamos 2002. en el 21. Wow. Imagínate. Son oyentes que hace 18 años Sí. están con nosotros, 19. No es nada fácil. Sí. Tú sabes, mantener una audiencia por tanto tiempo así, contentos, atentos a lo que se hace. Ajá. Porque cambiar el radio es bien fácil. Claro. Así es que, Son muchas opciones. claro que Mira, sí. también la clave es que no es solo para cristianos, es gente que no va a ninguna iglesia, católicos, evangélicos, como bien Como dice, dice el ¿verdad? eslogan. Exactamente, y yo creo que eso le da confianza a las personas. Espérate, yo no voy a encender una emisora donde me van a juzgar, donde me van a criticar porque hablamos el mismo idioma, porque debajo del cielo todos somos iguales. Y yo creo que cuando tú tratas a la gente con esa igualdad de que estamos aquí para ti, la gente de alguna manera quiere eso. Así es. Adelante, buen día. Adelante, buenos días. Buenos días. Que le bendiga. Amén. Amén, Estamos contigo. Pues mira, yo tengo 52 y escucho Nueva Vida desde el 2003 cuando conocí al Señor y cambié todo ¿verdad? Cuando conocí al Señor pues cambié hasta la música que escuchaba y todo. Y no me arrepiento, he aprendido mucho, me edifican cada día. Qué Y bueno. las otras estaciones me deprimen. Y cuando yo las escuchaba me deprimía. Wow. Y Wow. en este caso, pues, ustedes me animan cada día y con la palabra de Dios y con todo lo que ustedes hablan, que son temas bien interesantes, pues lo disfruto mucho, de verdad. Soy fiel oyente. En mi trabajo, Qué en bueno. el carro, Wow. Fíjate, no es los la... felicito, sigan así. Gracias Miguel. a ti. No es la primera vez que yo escucho ese comentario. No digo lo demás porque me deprimo. Sí. Y fíjate que el ambiente de vacilón y de risa es constante en muchos otros productos, ¿no? Ujú. Decimos esto, ¿verdad? Con Claro, respeto, claro. pero estamos describiendo una realidad. Y aún así, aunque ese es el ambiente, intentan estar alegres y reírse mucho. Hay mucha gente ¿verdad? Que les afecta emocionalmente. Sí. Y escucho mucho de eso. Ujú. Sí. Mira, el WhatsApp está reventado. Aquí hay unas personas escribiendo que nos escuchan, chicas, desde que estaban haciendo el bachillerato, que iban camino a la universidad. Esta tiene 43 años y dice que nos escucha desde que estaban en Fajardo.
Wow. Otra dice aquí, los escucho porque me siento respetada. Ustedes se respetan a la audiencia. ¿Qué está pasando en otros lugares que ellos sienten que no se les está respetando, aparte de la música y demás, como mencionamos? Pues mira, son muchos factores. Que yo sí, mira, de pasarlo, siento que me están faltando el respeto, solamente de pasar buscando algo. Cuando escucho cosas horrendas, de verdad que sí. Adelante, buen día. Buen día, te habla la señora Dalma de Alvarado. Yo llené la encuesta y porque a mí me llamaron para llenarla y puse la emisora 97.7. Me encanta la sección refrigerio, me encanta todo lo que tenga que ver con 97.7. Qué bueno. Pues yo tengo tablet, también lo oigo por internet. Mira para allá. Y son una emisora que llenan a uno tanto desde que usted está por la mañana hasta no lo oigo por la noche porque me acuesto a dormir, pero son una emisora que vale la pena oírla. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Gracias. Yo Gracias creo por las que, palabras. verdad, dejar este legado y que continuamos gracias a los recursos de la emisora que nos permiten, verdad, porque son favoritos de la audiencia, y escuchar tanta llamada de mujeres que llevan 17, 18 años escuchándonos, es realmente algo que halaga demasiado, porque mantener con cambios que ha habido en el equipo y que unos recursos están y otros no están. Aprovecho para aclarar un puntito de gente que nos ha escrito, ¿verdad?, al inbox de la emisora. Por lo menos unos cuantos me han escrito en el aspecto de recursos que no están, sean recursos de comedia o recursos que no están. Lo normal que el público piense es que el que no está es una decisión que yo tomé. Y yo aprovecho para aclarar algo. Algunas de las personas que de una o de otra forma no están, es posible que yo haya tomado la decisión. Es muy probable. Lo que aclaro es que no todos, ¿ok? Y esa parte un poquito más justa, aunque la gente cuando me escribe con un nivel de respeto impresionante. Yo quisiera aclarar que hay gente que también renuncia, y hay gente que también se va, y hay gente que a nivel personal puede tener una circunstancia X, la que sea, que le impide continuar con un segmento en la emisora. Y que cuando usted los deja de escuchar, no fue una decisión que yo tomé o que Nueva Vida, ¿verdad?, en su pleno tomó, sino que también piensen un poquito que tal vez ese recurso no está porque tal vez tuvo otras situaciones que le impidan. Voy a dar un ejemplo sencillito, porque es de mi confianza y es uno de los ejemplos reales. Ruperta, Luz María Fernández, que nos amamos mucho y que aquí es querida de todos, es maestra. Es maestra en un colegio cristiano. Y incorporarla en ruta se nos ha hecho imposible, no por ella ni por mí, queremos. Pero su compromiso en esta escuela cristiana le ha impedido venir a hacer un segmento en la emisora porque tiene que llegar temprano a dar clases. ¿Ok? Eso es lo normal. Por poner un ejemplo. Pues en ese caso, cuando una persona piensa, caramba, no escucho a Ruperta, fue decisión de Juan. No fue decisión de Juan. Las circunstancias nos han impedido a ambos el estar, ¿ok? El estar de manera continua con un segmento fijo. Esto es un ejemplo para que la gente también pueda pensar un poquito en que no todo el que no está fue porque yo tomé la decisión de que no estuviera. Esa es la única ventana que en el mundo de posibilidades, cuando piensen en que alguien no está, piensen y oren también, ¿verdad? En que, Dios mío, ayuda a esa persona, ábrele puertas, permite que pueda regresar, etcétera. No que necesariamente se vayan a sentir mal conmigo como si yo fui quien tomé la decisión de que no estuviera. Vuelvo y repito, en algunos casos sí, es mi decisión, exclusivamente mi decisión, y yo de todas esas decisiones asumo la responsabilidad, pero en otros casos no. En otros casos que el recurso pues no puede estar. Así que en ese sentido, pues, le agradecemos esta fiel sintonía, le agradecemos el que ustedes, aun cuando hemos dicho algo, y a mí me consta, que no haya caído tan bien en momentos dados, esto es parte de cómo se da una relación en los medios de comunicación, igual que se da en la familia, que a veces nos molestamos con un miembro de la familia, que nosotros le damos la vida, estamos dispuestos a darle lo que sea. Pero en la familia a veces tenemos unas diferencias y simplemente las superamos y seguimos adelante.
Yo sé que así ha sido con un montón de los oyentes de la emisora, y este es el compromiso que tenemos en este 2021, seguir defendiendo lo que siempre hemos defendido y seguir siendo la emisora que siempre hemos sido, sin avergonzarnos del Evangelio, sin avergonzarnos de Jesús, y defendiendo los valores y principios que siempre hemos defendido. Definitivamente, y agradecemos a aquellos oyentes que siempre nos escriben, ¿verdad? Se toman el tiempo de escribirnos aquí a Nueva Vida, pero a nivel personal también nos escriben sin nosotros conocerlos y nos preguntan qué pasó, por qué esto se trajo, y uno tiene la oportunidad de explicarle con menos prisa, porque aquí los segmentos van corriendo, tenemos una programación, los anuncios y demás, y a veces no da tiempo a abundar como uno quisiera, y cuando nos escriben con esa preocupación, o sea, que no nos juzgan y dicen, voy a cambiar la emisora, sino que te voy a dar la oportunidad de que me expliques qué fue lo que quisieron decir. Yo veo eso tan lindo porque hay una apertura de parte de ustedes y de nosotros también para poder responder algunas preguntas. A nuestro público, a todo nuestro público y sobre todo a las mujeres, nuestra más sincera agradecimiento. Yes. Nos sentimos honrados de contar con ustedes. ¡Arriba las chicas! Total y absolutamente. Bendiciones a todas las mujeres que siempre nos han puesto en esta posición. Seguiremos trabajando por ustedes con el mismo respeto, con el mismo ahínco, con el mismo compromiso, y no los vamos a defraudar. Vaya nuestro abrazo y vaya también una buena canción de esas que tanto te gustan. En breve, Moraima Viola. Vamos por más.